uno. Estamos hablando de unicidad, de único, de que no hay otro. Préstame la tablet, por favor. De que no hay otro, de que realmente solo existe una persona que nos puede dar salvación. Y bueno, quiero que me acompañe, por favor, a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Yo también ya no quiero más problemas de adicción ni dolores de cabeza. Ya estamos grandes, hermanos, ¿verdad? Ya nos hacen falta lentes. Nos hacen falta lentes y nos hacen falta ya un nuevo cerebro y todo, ¿verdad? Ya a veces falta esto de retener la palabra, pero el Señor nos ayuda. Muy bien, ya nos despistamos un poquito. Quiero volver a contextualizarte. Ahorita vamos al texto. Hermanos, hoy en nuestros días, escucha aquí, hoy en nuestros días también protestamos en contra de las herejías de muchas personas que declaran que necesitan a otro mediador, a otro salvador. Por ejemplo, Marías, Judas, San Benito, el Papa, la Iglesia y los demás. En este viaje que hicimos estábamos paseando en una plaza que se llama Sendero La Fe en Monterrey y una persona estaba vendiendo pulseras de San Benito. Yo quería comenzar a evangelizarle y me acerqué a ella y le dije, oiga, ¿qué vende? Pues yo sabía que vendía, la escuché y me dice, pulseras de San Benito. ¿Y usted sabe quién fue San Benito? Y me dice, ¿eres cristiano? Sí. Entonces vete porque tú no vas a comprar nada. Realmente, hermanos, la gente piensa que existen otros medios de salvación, de tal manera que hasta hacen pulseras, hacen imágenes, hacen esculturas, con el propósito de venerarlas, adorarlas y pedirle a ellas que puedan interceder por su pecado. Por lo cual el propósito de hoy es ratificar que Cristo es el único agente por el cual podemos llegar al Padre. Ahora bien, ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué es el único? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos entender que Cristo es solo, que no hay más? Bueno, recuerda solamente la palabra solo, ¿qué significa? Para entender esto, la palabra solo significa único, nada más, individual, no hay otro, no hay más, no hay dos, no hay tres, no hay una multitud de salvadores, es solo. Y bueno, ¿por qué solo? Porque la Biblia dice que es solo Cristo. Acompáñame primeramente a Hechos 4:11, por favor. Luego vamos ahí a Timoteo. Hechos 4:11. Dice el pasaje, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, primeramente el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. No la puedes encontrar en otra persona, en otras palabras. No hay otro. No, alguien más externo a Cristo no puede tener la salvación. Eso es lo que está tratando de decir el texto. En ningún otro. No hay una sola persona que pueda tener la salvación, sino solamente Cristo. Solo Cristo la tiene. Solo Cristo la posee. Solo Cristo obtuvo la redención. Según el libro de Hebreos, dice que Él con su propia sangre entró en el santuario no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Penetró los cielos y presentó su sangre delante de Dios con el propósito de adquirir eterna redención. No fue María la que obtuvo eterna redención, no fue Pedro, no fue Judas, no fue Tadeo, no fue Bartolomé. Hermanos, solo Cristo. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué no hay salvación en otro? Esa es la pregunta. ¿Por qué no habría salvación en otro? ¿Por qué solo Cristo? Aunque lo veremos en el segundo punto, hermanos, Pedro también lo argumenta. Y sigue leyendo el pasaje. Porque en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Bueno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es decir, técnicamente, yo sé que usted lo entiende muy fácil, es muy práctico ese texto, pero quiero decírtelo de la siguiente manera. Nuevamente, Pedro reitera la expresión, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del paralelismo?
Mientras que al principio está diciendo, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Bueno, porque no hay otro nombre. Hermanos, de todos los nombres que pueda haber en la tierra, Juanito, Pedrito, María, Guadalupe, lo que tú quieras, el nombre que se te venga a la mente, no hay otro nombre. Ahora, cuando dice nombre, no quiere decir que el nombre técnicamente o intrínsecamente salva, sino que cuando dice nombre se está refiriendo a la persona, se está refiriendo a la entidad, a aquel hombre. Entonces, en ningún otro hombre, en ninguna otra persona hay salvación. Porque no hay otra persona que se le ha dado a los hombres debajo del cielo en el cual se puedan ser salvos. Sí puede haber muchos nombres, la gente puede hacer ídolos, la gente puede venerar cosas, personas, animales, cuadrúpedos, reptiles, gente, cosas, pero Dios solo ha instituido uno solo. Porque el texto dice, no hay otro nombre dado a los hombres. Es decir, que Dios le ha dado a la humanidad. No la iglesia, no los pastores que predican le ha dado a la gente el nombre de Jesús, sino Dios mismo ha dado, ha concedido, otorgado, expedido este valioso nombre. Como dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Kairos, para gloria de Dios Padre. Hermano, no hay otro nombre. Si tú piensas que puede haber otro nombre, o si mi vecina piensa que en otro hay salvación, o que hay otro mediador, entonces puede que tú pienses eso, pero Dios ha determinado un solo agente, y este es Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si decimos que Pedrito, y tenemos ahí la imagen, o Juan, o Andrés, Jacobo, Tadeo, Bartolomé, son intercesores, podemos decirlo verbalmente, pero es falso. Porque para Dios solamente Él dio uno a la humanidad. Por eso es solo. Porque estamos en el punto de solo. Solo hay uno. Por ejemplo, hermanos, no solamente en el aspecto de la iglesia comúnmente conocida, sino también en el contexto de la iglesia de la luz del mundo que vivimos en nuestros tiempos. ¿Alguna vez has escuchado hablar de esta secta, religión? Bueno, la luz del mundo tienen a un hombre que está en la cárcel precisamente por pedofilia. He hablado con algunos de ellos y me han comentado que si tú no llegas a creer en ese profeta, tú no puedes llegar al Padre. Porque ese es otro. Pero según el texto, solo hay uno. Hermano, y podemos llegar a tantas herejías en diferentes partes de México y del mundo, donde los mormones dicen que si no crees en el libro del Mormón que fue dado al profeta Smith, no puedes llegar al Padre. Por eso solo es uno. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Importante, Dios constituyó en el mundo a una sola persona. Una persona teantrópica, una persona hipostática, una persona distinta, unigénita, es decir, única en su especie. Solo una, y ese es Cristo. La persona de Jesús. Y ese es el nombre en el cual podemos ser salvos. El cual se le dio a los hombres. Por cierto, se le dio a los hombres, no a los animales, no a los ángeles, se le dio a los hombres. Eso es gracia. Hermanos, somos salvos por el nombre de Cristo. Nosotros los hombres, los humanos. Amén. ¿Alguien más argumentó la singularidad de Cristo en la Biblia? Es decir, ¿alguien más argumentó que solo Cristo puede tener salvación? Sí. ¿Quién crees? Cristo mismo. Acompáñame a Juan 14:6. Él dijo que solo Él es el camino. Solo Él es la verdad. Y solo Él es la vida. Hermano, ¿crees esto? Porque en nuestro corazón podemos tener la tendencia de que hay otro medio de salvación o que hay otro agente de salvación en el cual yo puedo confiar. Pero si yo estoy creyendo esto, entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. Porque si Dios mismo ha dicho que Él solo ha dado uno, ¿por qué yo voy a decir que hay dos? ¿Por qué voy a decir que hay 3 o 4 o 5 o 20,000? Hay más de 1,000 dioses en la doctrina conocida. Dice el texto, Jesús le dijo, yo soy el camino,
y la verdad. ¿Y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, quiero que leas desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús está hablando a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, esta es su venida, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde, ¿qué? Voy. Y sabéis el camino. Cristo está diciendo esto a sus discípulos y de repente hay un discípulo como que no sabe muy bien a dónde va Cristo. Y ve lo que dice. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Parece que Jesús como que les estaba hablando en parábola o no lo entendía muy bien Tomás. Y Jesús le dijo, Tomás, yo soy el camino. Cristo mismo está diciendo, voy al Padre, a la casa de mi Padre voy, ahí hay moradas. Y luego Tomás dice, Señor, ¿pero a dónde vas? Bueno, que Cristo no le responde a dónde va técnicamente. Él le dice, el camino. Conocéis el camino y sabéis a dónde voy. Yo soy el camino. A la pregunta de Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Jesucristo responde indirectamente. Mírame aquí, por favor. Jesús responde indirectamente. Jesús es el camino que nos da la certeza que iremos a la casa del Padre. Hermano, no hay otro camino. No hay otro sendero, no hay otra brecha, no hay otra forma de llegar al Padre. Solo hay un camino. Amén. No es la iglesia, no son las obras, no es el bautismo, no es María, no es el Papa, no es el pastor, no es el profeta, no es la religión. Solo hay un camino. No hay otro camino que nos lleve al Padre. Él es el camino. El camino no es la religión ni el entendimiento intelectual de la verdad de Cristo. Aunque aún hoy se revela por su palabra, por el Espíritu Santo, por la creación y a veces en la revelación individual, Él es el único camino y eso es definitivo. No hay otro. Solo Cristo. Solo Él es el camino. Muchas veces estamos confundidos o a veces la gente se confunde porque no saben con exactitud cuál es el camino correcto que deberían tomar. Cristo no solo indica el camino, Él es el único camino. Una vez le preguntaron al pastor John MacArthur, pastor, ¿y si yo estoy en una religión y estoy completamente entregado, sirviendo a Dios a mi manera, pero esa religión me enseña que puedo llegar al Padre a través de esto, y yo devotamente me entrego a esta religión, ¿Dios puede recibirme en su presencia? Y el pastor John MacArthur le respondió, solo hay un camino, no hay dos, solo hay uno, y ese es Cristo. Si no vas por medio de Cristo, no puedes llegar al Padre. Si no vas por medio de Cristo, no puedes llegar a las moradas eternas. Amén. Él es el único camino al Padre. Cada uno tiene que tomar su decisión personal para tenerlo como su camino. Es como cuando vamos aquí a la iglesia. Seguramente tú tienes tu camino que llega más corto, el mejor camino, el camino sin baches, el mejor camino. Es el único camino que podrías tomar, porque si te vas por otro lado te pierdes. Solo hay un camino. Ahora, no solamente dice que Él es el camino, dice que Él es la verdad. Ahora, cuando dice la verdad, no dice que Él es parte de la verdad. Porque si dijera que Él es parte de la verdad, entonces está diciendo que hay otras verdades. Pero si Él es la verdad, Él es la única verdad. ¿Dónde está la verdad? Preguntan muchos. Si hay tantas religiones, ¿cómo puedo saber cuál es el camino hacia Dios? Porque todas dicen tener la verdad. Cuestionan otros. Quien ha puesto su fe en Jesucristo, hermano, ha encontrado la verdad. Porque Jesús es la verdad personificada. Es la absoluta verdad personificada. Si quieres encontrar algo de verdad o la completa verdad, está en Cristo. La absoluta verdad, la suficiente verdad. En Cristo no es mentira. Ahora, el antónimo es Satanás. Satanás es padre de mentira.
Él es mentiroso, él no es verdad, desde el principio miente y cuando habla mentira del suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, pero Cristo es verdad. Por más humildes y sencillos que seamos, anhelamos a veces la satisfacción intelectual. El ser humano no queda satisfecho con solo saber que su alma ha sido salvada y que un día llegará al cielo. ¿Quiere explicaciones y verdades en su vida? Bueno, la verdad es Cristo. La voluntad de Dios no es que seamos raquíticos intelectuales ni que nos satisfagamos con superficialidades. Dios quiere que conozcamos sus profundas verdades y estas están en Cristo. Dios es verdad y Cristo es la misma imagen del Dios de verdad. Si quieres ver la verdad, mira a Cristo. Si quieres ver la luz, mira a Cristo. Si quieres ver la bondad en su máxima expresión en la tierra, ve a Cristo. Si quieres ver la benignidad, la longanimidad y el otro atributo que es la verdad, mira a Cristo. Él es la verdad. Amén. La verdad es importante en la Biblia. Todos buscan la verdad. La gente quiere saber la verdad científica, la verdad económica, la verdad política. Jesús es toda la verdad. Todo lo demás es falso. Fuera de Cristo todo es falso. Fuera de Cristo todo es erróneo. Fuera de Cristo todo es transgresión. Amén. Pero dentro de Cristo todo es verdad. Puede, hermano, que nosotros como pastores nos equivoquemos, pero el pastor por excelencia, nuestro Salvador, no miente. Él es verdad. Él no se equivoca. Cristo es la absoluta verdad. Y por último, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra vez, no dice que Él es parte de la vida o que parte de Él es la vida. Él dice que Él es la vida. Eso es muy distinto porque si creemos que Él es parte de la vida, entonces pudiera haber otras partes pequeñas que son vida. Hace unos días escuchaba una falsa pastora que decía que Cristo puso el 30% de la salvación y que nosotros tenemos que poner el otro 70%. Yo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Cristo es la vida. No es el 30% de la vida, no es ni el 20 ni el 15, es el 100% de la vida. Es más, por ejemplo, si nos vamos a Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Un río, un manantial que irradie agua en abundancia. Acompáñame a 1 de Juan 5:12 solamente para ratificar lo que el mismo Jesús ha dicho a través de sus apóstoles. Dice el pasaje, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? ¿La vida? ¿O parte de la vida? ¿O el 30% de la vida? ¿O un poquito de vida? No, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan 1:4. Es más, vamos a leer desde el versículo 1, porque es uno de los pasajes que deberíamos saberlos de memoria. Juan 1:1. Juan, no es primera de Juan, es Juan, recuerda, el Evangelio. Juan está después de Lucas, antes de Hechos. Dice el texto, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por el Logos, por el Verbo. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Y luego, escucha esto, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Amén. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, la vida se humanó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, es decir, del único en la especie del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hermosas palabras, hermanos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Increíble. Cristo
es solo. No hay otra vida fuera de Cristo. No hay otro camino en el cual puedas andar. Y no hay otra verdad más que Cristo. Amén. Ahora, contextualizando el problema de colocar a un mediador más, como por ejemplo los judíos colocaban a Moisés para yo poder ser salvo, o como los del siglo XV consideraban a María y a Pedro para poder ser salvo, quiero que consideres lo siguiente. Escucha esto, hermano. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, Jacob, David, Mardoqueo, Esdras, Nehemías, Ezequiel, Daniel, Elías, solo eran sombras de alguien que es infinitamente mayor que ellos. Ellos fueron libertadores ciertamente en la tierra, pero Cristo no solamente es el libertador terrenal, sino un libertador divino. Cristo es mayor que todos aquellos. Algunos fueron reyes, pero solo Cristo es rey de reyes. Amén. Algunos fueron señores, algunos fueron gobernantes, pero solo Cristo es Señor de señores. Algunos de ellos fueron profetas, pero no fueron la profecía cumplida. Cristo es la profecía cumplida, la profecía personificada. Ellos fueron ejemplos de la ley de Dios, ejemplos piadosos, pero no fueron el cumplimiento de la ley. Increíble. Solo Jesús en todas estas cosas, desde la eternidad y hasta la eternidad, es solo. Y no necesitamos más. Si tú deseas cambiar a Cristo solamente por un humano que es inferior a lo que es nuestro Salvador, entonces puedes hacerlo, pero debes de saber que vas por el camino equivocado. Solo hay uno. Vas por una verdad equivocada. Solo hay una. Vas por la vida equivocada, porque solo hay una. Y es Cristo. Quiero terminar este punto con 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Guadalupe, siempre virgen. Inmaculada. No. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Pedrito, que tiene las llaves del cielo. Judas Tadeo, San Benito, Valentín Elizalde, no, ese no es. Es Valentín Malverde, se llama algo así, no sé cómo se llama ese fulano. Hermanos, puedes poner cualquier nombre aquí, pero según el texto, solo hay uno. Y ese es Jesucristo, hombre. Puedes poner al Papa como mediador, al pastor o a la pastora o lo que tengas como mediador. Puedes poner a la iglesia como mediador. Pero solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Y es Jesucristo. La iglesia no te da la salvación. El apóstol, profeta, pastor, sacerdote, monaguillo no te dan la salvación. El concilio no te da la salvación. Solo Cristo te da la salvación. Solo Cristo es el mediador. Aquel que media, aquel que hace las paces entre la persona humana y la persona divina. Y lógicamente, dicho sea de paso, hace las paces porque el ser humano está en contra de Dios y Dios está irado con el pecador. Por eso es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres, el justo. Ahora, ya que vimos que solo es uno, quisiera preguntarte, ¿por qué solo Cristo? Porque pudiéramos decir que solo María, porque pudiéramos decir que solo Pedro, solo la iglesia, solo las obras, pero ¿por qué la gente debe ser Cristo y solo Cristo? ¿Por qué? Bueno, realmente quería tardarme como 3 horas para este punto, pero te lo voy a resumir solamente en 10 minutos y espero que tomes algo de todo esto. Lo voy a decir en forma de lista, hermanos. Tengo al menos 7 razones por las cuales solo Cristo, y no te voy a leer todos los pasajes, pero si tú estás anotando, anota. Es solo Cristo porque según Hebreos 3, del 1 al 16, Cristo es mayor que la ley, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que el mayor profeta que ha pisado esta tierra, es decir, Moisés. ¿Por qué solo Cristo? Porque según Hebreos 4, del 1 al 13, Cristo es un verdadero reposo y es el que te introduce en el reposo.
Moisés no pudo hacer que los israelitas reposaran de sus obras, ni siquiera reposaron en la tierra de reposo. Cristo mismo nos introduce a un verdadero reposo. Cristo, solo Cristo. Hebreos 4, del 14 al 16, dice que Cristo es el sumo sacerdote por excelencia. No hay otro sacerdote fuera de él que pueda interceder por nuestros pecados, estando siempre expuesto a la santidad de Dios. Solo Cristo puede. Solo Cristo está parado a la diestra del Padre intercediendo por los pecadores. Es más, el sumo sacerdote solamente se presentaba una vez al año para presentar una expiación por el pueblo. Pero Cristo intercede todos los días por su pueblo. No solamente una vez al año como el sumo sacerdote, sino que todos los días, porque Él es santo. Y Él puede estar en la presencia de Dios todos los días. Es más, en el contexto de Hebreos 4, uno de los versículos más favoritos de nosotros: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote que intercede todos los días, en cada momento, por su pueblo. No María. Algunas personas dicen, es que María es la madre de Jesús. Ok, sí, fue María la madre de Jesús en la tierra. Fue un vaso útil. Así como también el abuelo de María fue un vaso útil. Así como el bisabuelo de María fue un vaso útil. Así como el tatarabuelo de María fue un vaso útil. Dios utiliza a quien quiere. El problema es que estamos viendo los vasos y no realmente el producto. Cristo es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ningún sacerdote aquí en la tierra, ningún sumo sacerdote en el antiguo pacto pudo traspasar el cielo como Cristo. Cristo traspasó los cielos, solo Cristo. Amén. María era pecadora, Pedro era pecador, Jacobo, Juan, Bartolomé, Felipe, Tadeo, Tomás fueron pecadores. Nicodemo, José de Arimatea, Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, todos fueron pecadores. Pero Cristo, el justo, traspasó el cielo y ahora se sienta a la diestra del Padre para interceder por nuestros pecados. El que está al lado del Padre no es nada más que solo Cristo, el único. Número 4, ¿por qué solo Cristo? Porque en Cristo vivimos. Hermanos, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son y serán vivificados. Solo Cristo. Número 5, ¿por qué solo Cristo? Porque Cristo fue el resucitado y yo por eso resucitaré. 1 Corintios 15, 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. No por medio de Guadalupe, la iglesia, el papa, los sacerdotes, los cardenales, los pastores, no, sino por medio de un hombre, es decir, el que resucitó de los muertos, Cristo mismo. Por eso Cristo es solo, no es Cristo y la iglesia, Cristo y las obras, Cristo el papa, Cristo el pastor, solo Cristo. Hermano, que Cristo sea exaltado y glorificado y magnificado, porque solo Cristo es el agente de salvación. Y último, y aquí quiero detenerme, Romanos 3:24, acompáñame ahí por favor. ¿Por qué solo Cristo? Dice el texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el concilio de la Sacrosanta Iglesia Católica, mediante el concilio de la Sacrosanta Iglesia Bautista. ¿Dice eso? No. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago, el rescate, que es en Cristo Jesús. Cristo pagó el rescate. Cristo murió por el pecador. María no murió por el pecador. Tu pastor no murió por el pecador. La iglesia no muere por el pecador. Cristo murió por el pecador. Amén. Y luego dice el texto 25, a quien Dios puso como propiciación, hermanos. Dios solo puso a Cristo. No puso a nadie más. Es solo Cristo, a quien Dios puso como la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso lo expliqué el día jueves que estuvimos viendo este capítulo. Ahora, acompáñame al versículo 14 del libro de Hebreos, del capítulo 2, Hebreos 2:14. Perdón, es que soy zurdo, entonces se me voltean los versículos. Hebreos 2:14. Dice ahí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿El quién? ¿Cómo? Porque ahí no se encuentra ningún otro agente que la gente venera. ¿Por qué no se encuentra otra persona en este pasaje? ¿Quién fue el que participó de carne y sangre? Es decir, de humanidad, Cristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte. Hermano, Mahoma murió ciertamente, pero él no destruyó el imperio de la muerte. Buda murió, pero aún él no pudo exterminar el imperio de la muerte. El amado Papa Juan Pablo II murió, pero él no pudo quitar el imperio de la muerte. Ningún ser humano, sino solamente Cristo, fue el único que por medio de la muerte murió la muerte. Amén. Y luego dice el versículo siguiente, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Cristo libró a todos los que teníamos temor de la muerte. ¿Estás conmigo? Fue Cristo. No fue nadie más que Cristo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Cristo no murió por los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y ese es otro tema que veremos luego. Hermanos, fue Cristo quien destruyó la muerte. Fue Cristo quien libera según esos dos pasajes. Es Cristo quien te libró de la servidumbre. Es Cristo el que participó de una humanidad para dar muerte a la muerte. Es solamente Cristo. Así que si llega alguien, hermanos, y te dice que necesitas hacer obras, necesitas también considerar al profeta y luego a este fulano y luego a este fulano y luego venerar a aquellos que murieron, hermanos, solo Cristo. No hay otro, no hay más. Amén. Y quiero que repitamos todos juntos lo que dice Hechos 4:12 y con esto terminamos. Hechos 4:12. Hermanos, y con una voz fuerte cantemos este himno. Todos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oramos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque Cristo es el único. No necesitamos más.